Me senté en la orilla de la cama después de un largo y pésimo día, cuestionándome por qué es que me sentía tan molesta. Esta emoción había ocasionado que toda mi rutina fuera abrupta, torpe y llena de pequeños accidentes inofensivos, pero que acumulados daban como resultado una lucha constante y un día agotador. Cuando las luces de la ciudad se fueron atenuando y el ruido igualmente fue cesando, mi cuerpo parecía gritar con más fuerza y el malestar alcanzó un punto en mi mente difícil de ignorar. Sintiendo el estómago revuelto y el entrecejo fruncido, sin aparente razón, inició la reflexión. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy tan molesta? Iba mentalmente haciendo un recuento rápido como si navegara imágenes en mi mente con la misma rapidez que hago en mi celular. Una tras otra pasaban sin sentido, sin enganche. La señora que no contestó mi saludo en el Oxxo, el tipo que se me atravesó en el semáforo, el mensaje en visto de la paciente que no asistió a su cita, un recuerdo tras otro que, aunque se parecían en emoción, no se podían igualar a mi malestar. De pronto, cuando empezaba a cansarme de esa aparente reflexión sin sentido y que estaba a punto de culpar a mis hormonas o a la alineación de los astros, una imagen sólida se posicionó en mi mente y en mi cuerpo entero, y entre más la escudriñaba, más iba subiendo el calor como fuego que quema. Alguien días atrás me había cuestionado mi fe, y no solo eso, sino que yo había entrado en el juego de intentar justificarla. De pronto todo tuvo sentido. Me sentía violada, ultrajada, invadida en aquello más íntimo para mí. Eso que me sostiene cuando siento que ya no puedo seguir en la vida. Eso que define mi relación con lo más sagrado. Era claro para mí que nadie tenía el derecho de meterse a mi profundidad sin ser invitado. Era claro que los temas de religión siempre han sido un tema personal y delicado, pero lo que en verdad me tenía tan molesta no era eso, sino la incapacidad mía para permitirlo y caer en provocaciones. Me di cuenta del valor tan grande de la fe y de cómo intentar justificar o explicar a otro tu relación con lo divino es tan estúpidamente innecesario e imposible. Me tomó meses y tal vez aún siga sin terminar de integrar aquello completamente, pero gracias a esa experiencia es que puedo confirmarme la fortaleza de mi fe y lo vital que es salvaguardarla de cualquier opinión ajena, pero no solo eso, sino que ahora mi compasión con respecto a lo que otros creen y su propia relación con algo más grande es igualmente sagrada, respetada y valiosa. Al final de cuentas, la fe es la creencia en algo que no puedes comprobar. Si lo puedes comprobar, no es fe, es un hecho. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando la temporada número 2 de La Magia del Vacío. Y el tema del día de hoy es que no te roben tu fe. Así que sin más, comenzamos. En estos tiempos me parece que más que en ningún otro momento en la historia que por lo menos esté registrado, es importantísimo que toquemos el tema de la fe y ya irán viendo por qué a lo largo del episodio. Pero antes de arrancar de lleno con el tema, me gustaría que todos estuviéramos como en un mismo canal y que hiciéramos esta distinción grandísima entre lo que es la religión y lo que es la fe. Miren, la religión tiende a ser algo externo, como una estructura que crean los humanos como para organizar esta fe que se tiene en algo o en alguien. En las religiones normalmente van a existir, valga la redundancia, normas, rituales, ciertas tradiciones, ciertas instituciones también, y te van diciendo un poco qué creer, cuándo creerlo, cómo creerlo, y
Y bueno, si se fijan es más como un lineamiento, como un instructivo de cómo nos deberíamos de comportar ante la fe que tenemos y y en dónde ponerla. De lo contrario, la fe por sí sola es algo interno completamente, es algo íntimo, personal, es aquello como intrínseco que nos sostiene en los momentos más difíciles o más oscuros de nuestra vida. Y cuando nosotros creemos en algo más grande, incluso si no tenemos pruebas, ahí es donde está la fe. Porque al final de cuentas, la fe, como lo mencionaba en la introducción, es como este salto al que nos aventamos todos de soportar o de sostener algo que no podemos comprobar. Y bueno, ya habiendo hecho esta distinción, entonces sí, metámonos de lleno. Miren, este tema yo lo traigo muy latente porque se han venido desenvolviendo algunas situaciones, no nada más de manera personal, sino en general. Yo he estado observando en el mundo como con este nuevo auge que hay de una nueva espiritualidad y todos esos rollos. Creo que puede que nos esté sucediendo como humanidad que la fe que cada uno tenemos, que recordemos es interna, está empezando a tambalearse por tantísima información que hay allá afuera. Y es por eso que es súper importante cuestionar, y aunque aquí en el podcast normalmente hablo de que es importante cuestionarnos a nosotros mismos, también creo que son tiempos de cuestionar muchísimo lo que escuchamos allá afuera, que muchas de las veces puede sonarnos a que tiene todo el sentido del mundo, toda la lógica, a que es coherente, a que la persona que lo está diciendo es una persona preparada. Sin embargo, cuestionémoslo. Y cuestionémoslo desde un lugar muy interno, desde la entraña, desde el estómago, y hagamos caso a nuestra intuición y a cómo se siente nuestro cuerpo con esta información, y no de primera mano simplemente echemos por la borda una fe que nos ha sostenido 10, 15, 20 años por algo que alguien está diciendo, ¿sí? Porque esto de cierta manera es que permitamos que nos roben nuestra fe. Al final de cuentas, nadie tiene acceso a ella a menos de que nosotros lo permitamos. Y miren, la fe que cada uno tenemos puede estar puesta desde un santo, un sacerdote, una roca, un animal, la ciencia misma. Entonces, si una persona, por ejemplo, cristiana, basa su fe en las escrituras, en un solo Dios, y otra persona basa su fe en un Dios también, digamos que sea el mismo, pero también en santos, y ambas personas respetan a su familia, no roban, no matan, no intentan, intentan hacer el bien a otros, tratan de mejorarse, etcétera. La pregunta es, ¿por qué una de ellas tendría que imponer su fe sobre la otra persona? La realidad es que no importa en donde cada una depositó su fe, si el resultado de ambas las lleva al mismo lugar. Es básicamente querer decir, cuando nosotros queremos imponer nuestra fe, nuestras creencias, es decirle al otro, hay 100 maneras de llegar al mismo destino, pero yo quiero que tú camines o recorras el camino que yo estoy caminando, porque yo considero que este es el mejor. ¿Sí alcanzan a entender un poco lo que intento decirles aquí? Y a ver, yo aquí entiendo perfectamente que precisamente como el core, o no sé cómo decirle, como la parte que sostiene algunas religiones, nos van a decir que en sus creencias, que el que tú deposites tu fe de cierta manera o de cierta forma
Eso es lo correcto y por lo tanto, alguien que lo haga de otra manera, o sea, de la equivocada, no van a ser salvados según la fe en lo que tienen, ¿no? Y por tanto, estas personas o se van a ir al infierno o X, ¿no? Entonces, esto lo vuelve muy, pero muy peligroso, porque al final de cuentas, esto nos está hablando de cosas absolutas y certeras. Y la realidad es que la vida y donde nos estamos todos depositando nuestra fe, aunque sean lugares distintos, no es una cosa comprobable, no es una cosa certera y no es tampoco la verdad absoluta. Porque aunque muchas personas puedan decir que es comprobable porque hay libros sagrados, porque aquí dice eso, la realidad, si nos ponemos a pensar de manera lógica, es que no hay una certeza. Así está escrito en piedra, porque la información con el pasar de los tiempos se va distorsionando. Una información que se traduce a otro idioma se va distorsionando y no porque la persona que la traduce intencionalmente quiera hacerlo. Muchas veces es porque las traducciones van a tener un cambio de vocabulario, van a tener una visión distinta de la vida y todo el mundo que habla más de un idioma sabe que hay ciertos conceptos que no son traducibles, que tú tienes que tratar de ponerlo en otras palabras para decirle a la otra persona lo que quiere decir X palabra o X enunciado o X expresión. Entonces, lo mismo sucede con todos los libros sagrados que hay ahí afuera según la religión, desde la Biblia, el Corán, etcétera. Entonces, por ese tipo de razones es que no podemos nosotros afirmar y querer imponer una verdad como si fuera la única que hay al resto de las personas. Y esto que les digo, a ver, no es una invitación a que no creamos en nada porque no lo podemos comprobar, sino todo lo contrario. Tener fe, como ya les mencioné, es lidiar con la duda, es lidiar con la incertidumbre, es podernos sostener en algo que no sé, que no puedo comprobar, pero que siento en la entraña y que me sostiene y elijo poner ahí mi fe. Y por otro lado, lo que lo hace altamente peligroso también es que la gente que, por ejemplo, va predicando puerta por puerta, porque así es el dictamen de su religión, la realidad de esto es que no sabe si quien está detrás de esa puerta está preparado para escuchar lo que se le tiene que decir. Y cuando una persona no está preparada para sostener ciertas verdades, lejos de ayudarle en su vida, le podría romper su fe y entonces quitarle esa fortaleza que en ese presente que la persona tiene, en esa conciencia, le ha estado sosteniendo y le sigue sosteniendo. Y aquí les voy a dar un ejemplo que estoy segura que ya lo he mencionado en algún otro episodio. Yo cuando estuve adolescente estuve en un internado que era adventista y entonces yo como bautizada católica y mi familia católica, pues yo tenía la creencia de que cuando las personas se mueren, pues de cierta manera nos están viendo por ahí desde el cielo o están cuidando de nosotros. Entonces, bueno, yo había perdido a mi mamá desde que era muy pequeña y esta creencia a mí en cierta forma me había estado sosteniendo todo ese tiempo, ¿no? Cuando yo me sentía triste, frustrada, desesperada, pues yo recurría a mi mamá como si fuera este ángel que ve por mí todo el tiempo. Entonces hubo un momento en el internado donde me empiezan a dar a mí clases de Biblia, ¿no? Que creo que le llaman. Y en algún punto que se toca lo de la muerte, me hacen saber que según las creencias de esa religión, las personas que se mueren,
punto. Hagan de cuenta como que están dormidas, las enterraron o lo que sea que hayan hecho con el cuerpo de esa persona que ya falleció y que simplemente pues está ahí dormido hasta que venga la segunda venida de Jesucristo y entonces ya se levantarán y va a haber como un juicio final y bueno, no les puedo yo explicar el impacto que tuvo en mi alma y en todo mi ser esta información. Porque cuando te la están diciendo y cuando tú todavía no terminas de desarrollar como tu criterio para salvaguardar aquello que es importante para tu alma, es lo que les digo, se vuelve muy peligroso. Y esto lo que me hizo que me sucediera en aquel momento es que me quebró completamente en forma interna mi espiritualidad. Y yo, o sea, en ese momento no dije nada, aunque sentí como, ya saben, este jalón interno de cuando algo te quebra. Me fui de ahí y lo que sucedió es que sentía como que, no nada más como que no podía respirar, sino que una tristeza y un vacío tan profundo, oigan, que empecé a llorar y no podía parar de llorar. Sentí una desolación, algo tan feo. Y recuerdo en ese momento, bueno, que hablé con, creo que fue mi tío en aquel momento. La verdad no me acuerdo, pero lo que sí sé es que esta persona con la que hablé fue como un simplemente recordarme que aquello, aunque hubiera cientos o miles de personas con esa creencia, al final era eso, una creencia de esas personas, de esa religión, y que yo siempre podía elegir creer lo que yo quería creer, ¿no? Porque en realidad nadie tenía la verdad absoluta, que en algún momento todos la sabremos cuando pasemos a otra vida, seguramente sí, pero en este momento dar por escrito y tener una certeza total de algo y querer imponérselo a alguien más es muy peligroso por este tipo de razones. Aquello que te sostiene a ti no significa que es lo que me va a sostener a mí o lo que va a sostener a tu hijo o lo que va a sostener a tu madre. La relación que cada uno tenemos con algo más grande, llámese Dios, llámese lo que para cada quien sea algo más grande, es algo completamente íntimo, es algo personal, es algo que se va forjando con las experiencias de la vida y no tiene por qué ser cuestionado ni mucho menos puesto en duda. No es algo que tengamos que ir justificando ahí por la vida y tratando de decirle a la gente por qué es que yo tengo mi fe puesta ahí. A ver, yo no estoy hablando de la religión, estoy hablando de la fe. Eso es algo que no tendríamos por qué discutirlo si no queremos. Entonces, siempre que nosotros queramos imponer la fe que nos ha sostenido, primero tenemos que tener el sentido común de observar si a quien vamos a quererle dar esta cátedra o pasarle esta información es ya un buen ser humano. Es ya una persona que se está pudiendo sostener en la vida a pesar de las vicisitudes que ha tenido. Y si es así, cuestionémonos más de una vez por qué nosotros querríamos entonces que esta persona migre su fe a algo más parecido a lo nuestro. Miren, yo desde muy chica tenía un hambre espiritual y una sed de conocimiento del más allá de todo esto, pero grande. Entonces anduve en muchísimas religiones y justamente por esta sed de espíritu, supongo, es que era muy dura, creo yo, muy cuadrada, era muy juzgona en este aspecto, criticaba muchísimo y anduve de verdad en, no hombre, o sea, en religiones y en situaciones en las que
Hoy en día yo me cuestiono y digo, uff, qué bueno que la libré porque han habido casos de cosas súper fatales justo por esta búsqueda que yo traía, ¿no? Pero conforme fui creciendo y fui madurando, me iba dando cuenta de que si bien yo no era compatible con todas las religiones a las que iba asistiendo, como tratando de encontrar aquello que me llenara, sí que en cada una iba viendo que había similitudes, así como había un sinfín de diferencias, también había muchísimas, pero muchísimas similitudes entre ellas y que no importaba cómo le llamaran a este ser más allá, no importaba el nombre, al final era como una misma energía, un mismo ente o como le quieran llamar. Entonces pasé de la crítica al respeto, pasé del juicio a entender lo que había realmente en el fondo de aquello que cada religión predicaba. Y gracias a esto fue como fui permitiendo que pues cada uno de los conocimientos de estas distintas religiones fueran simbrando en mí una fe fuerte, una fe inquebrantable, una fe que realmente de la que realmente yo pudiera sostenerme o agarrarme cuando no hubiera claridad, cuando todo estuviera oscuro. Y gracias también a eso es que el día de hoy yo me permito entrar a cualquier tipo de templo, ya sea una mezquita, una iglesia, no importa que sea este templo, y sentir un profundo respeto y amor por aquello que en ese lugar se esté diciendo. Un respeto y amor por aquellas personas que estén ahí. Puedo sentir a Dios o lo que sea que yo creo perfectamente en esos lugares y seguir los rituales con todo el respeto que se me requiere, y en ningún instante yo siento que esté atropellando mi fe. En ningún momento siento yo violentada tampoco mi fe. No, no es que yo no tenga un respeto por lo que creo y que así como me persina en una iglesia católica o tome la hostia en algún otro lugar, voy a hacer algún otro tipo de ritual. Honestamente, y entiendo para aquellas personas que no crean lo mismo y que simplemente sigan un régimen, está perfecto, ¿no? Pero yo les estoy hablando desde mi experiencia. Para mí no cambia cuando tu fe es realmente profunda, cuando tú has forjado una relación bastante íntima y bastante sólida con Dios o con lo que sea que tú consideres que es algo más grande que lo sostiene todo. Desde ese lugar realmente es que te puedes dar permiso de sentir lo sagrado en cualquier lugar en el que tú te pares y poder respetar, aunque algunas creencias sean completamente opuestas a las que tú tienes, porque recordemos, una cosa es la creencia, la religión y los rituales, y otra muy distinta es la fe. La fe no tiene color, no tiene nombre, no tiene religión, no tiene nada. La fe es aquello que nosotros de manera íntima y personal vamos forjando con algo mucho más grande que nosotros y que todo aquello, ¿no?, que está en el exterior. Entonces, claro, si nosotros hemos desarrollado esto y vemos que una persona está batallando en su vida y creemos que esto que a nosotros nos ayudó le podría beneficiar a esa persona en este momento, tampoco se trata de quedarnos de brazos cruzados y ver cómo la otra persona se está ahogando, ¿no? Cuando nosotros tal vez podemos aventarle ahí una cuerda. Entiendo perfecto esta parte. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos compartir nuestra fe con otros sin que sea algo invasivo? Miren, yo les sugiero, como el primer punto, que lo ideal aquí es
cuando la otra persona está receptiva. ¿Y cómo vamos a saber si está receptiva? Cuando pregunta. Así como yo cuando tuve todo este camino de años. No es que a mí me invitaron a estas iglesias, bueno, en algunos momentos sí, ¿no? Pero si la persona ya tiene una búsqueda, si la persona ya tiene una curiosidad, si tú le dijiste algo, le compartiste algo a alguien más y te preguntas sobre eso, ese es un momento en que la persona, de manera indirecta o hasta inconsciente, te está diciendo que está receptiva para escuchar lo que tú tienes que decir, ¿sí? Y número 2, cuando ves que la persona tal vez está atravesando justamente como estas noches oscuras del alma, o es ahí también donde nosotros podemos compartirles algún momento en nuestra vida donde nuestra fe nos sacó de ahí y cómo le hicimos. Escuchemos, compartirles lo que nosotros vivimos, no imponerles. Entonces, entender que la fe de una persona es tal vez lo más íntimo que tiene, y lo que es íntimo se debe de abordar con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado y con muchísima empatía. A ver, nuestra sexualidad, por ejemplo, es algo íntimo, ¿sí? Tú no puedes ir a decirle, o sea, nadie podemos ir a decirle a otro cómo es que la persona va a llegar a un orgasmo. ¿Sí? Aunque tú le des santo y seña a esa persona de cómo tú tuviste X experiencia y llegaste al orgasmo, lejos tal vez de que esa persona se quiera acercar al sexo con gusto, puede que tu experiencia la pueda llevar a sentirse asqueado, con disgusto, o que le genere repele, etcétera. ¿Por qué? Porque la sexualidad es una cosa que se experimenta de manera personal. La sexualidad y la forma de llegar como a estos puntos de éxtasis es un verbo, es algo que se practica, es algo que se hace. No es algo que tiene un manual. A lo mejor cientos de personas con X técnica van a llegar al orgasmo. No quiere decir que todas, porque es algo personal, que tiene que ver con el cuerpo, con el gusto, con la mentalidad, con la pareja, con un sinfín de vertientes que van a generar en esa persona que su sexualidad sea rica y sea placentera. Entonces, la fe es lo mismo. Va a depender de un montón de cosas, y lo único que nosotros podemos hacer desde ese lugar es tal vez compartir lo que nosotros nos ha funcionado, y ya la otra persona decidirá qué toma o qué deja de esa experiencia a la que nosotros nos estamos abriendo, ¿no? Y la verdad, almas bonitas, yo creo que es por eso que a lo largo de la historia se han registrado muchísimos casos, o por lo menos yo creo que todos en algún punto hemos escuchado, donde las piedras o los santos o X agua hace milagros. Y creo que más allá de que sea la piedra o de que sea el agua o de que sea el santo, es la fe inquebrantable que cierto número de personas le ha adjudicado a estos objetos. Como ya sabemos, no sé si todos sepamos, pero en algún episodio mencioné este experimento de Masaru Emoto, ¿no? Que era este señor que demostró que el agua modificaba su estructura molecular cuando la exponía a pensamientos, palabras, cierta música, etcétera, etcétera. Entonces, si esto está comprobado, que el agua se puede modificar, por supuesto que nuestra fe puesta en lo que sea que esté puesta va a mover montañas y nos va a mover a nosotros. Entonces, es importante que si nuestra fe hasta el día de hoy nos cuestionemos, nos ha funcionado, nos ha sostenido, no tiene entonces ninguna gerencia sobre nosotros, personas o ideas o creencias externas, si así nosotros lo deseamos. Y ya si hay algún momento en nuestra vida en donde estemos sintiendo que nuestra fe no nos está alcanzando
para sostenernos, para seguir adelante en la vida o nos está quedando chiquita, bueno, ahí sí, paremos nuestras antenas, volvámonos receptivos y empecemos a buscar aquello que amplifique nuestra fe. A lo mejor va a estar en otra religión, a lo mejor va a estar en otro tipo de creencias, a lo mejor vamos a tener que hacer un camino un poco de exploración en nuestra espiritualidad y está bien. Pero antes de eso, primero nosotros en nuestra intimidad cuestionemos antes de querer cambiar o brincar, si nuestra fe está siendo suficiente o no, si nuestra relación con lo divino es lo suficientemente fuerte y está sólida, no importa en dónde esté depositada. Y ya para ir cerrando este episodio, no quiero que se me pase este punto que me parece importantísimo, y es que la fe, como toda experiencia en la vida, va creciendo y va madurando. Entonces, a veces para el ser humano nos va a ser muy importante poner nuestra fe, a lo mejor en algún objeto, a lo mejor va a estar en el templo y para nosotros es importantísimo estar asistiendo, a lo mejor va a ser en un santo y nosotros a donde vayamos necesitamos nuestro cuadro con nuestro santito, en muchas ocasiones es una pulsera con cuarzos, no sé, a veces ahí estamos y está perfecto. Y es perfecto porque es lo que nuestra alma necesita en ese momento, como yo en su momento necesité tener y sostener esa creencia, ¿no? Para mí fue importante para crecer de cierta manera con una madre acompañándome, aunque fuera en otro plano donde yo no la pudiera ver. Entonces, no significa que el que nosotros tengamos puesta nuestra fe en objetos significa que estemos menos o más evolucionados. No, no significa nada. Solamente es que para la persona en ese momento eso es importante. Y esto lo digo desde todos los ámbitos de espiritualidad, no solo esta que va muy de la mano de las religiones que conocemos. También estoy hablando de las personas que ponen su fe en los astros, en los ángeles, en el rosario, en la ciencia, en las plantas medicinales cada que hacen ceremonias como la ayahuasca, o la gente que pone su fe en ciertas herramientas como las constelaciones familiares o por ejemplo en creencias más orientales o asiáticas como el Feng Shui. Hay miles de cosas allá afuera en donde los seres humanos decidimos depositar nuestra fe y ninguna es mejor que la otra. No sé ustedes, pero mi creencia es que si existe un Dios, es tan grande que no puede ser que los seres humanos creamos que solo se puede manifestar a través de ciertos lugares o de ciertas personas o de ciertas cosas que para nosotros son sagradas y otras no. Si existe un ser todopoderoso, que en mi fe yo creo que sí, no podemos ser tan ingenuos de pensar que este ser tan todopoderoso es a su misma vez tan limitado que solo puede manifestarse eso de manera tan limitada. Entonces, dejemos de vivir en estos cuadros, permitamos que nuestra fe sea nuestra, no de nadie más, así pertenezcamos a una religión. Nuestra fe no le pertenece a esa religión, nuestra fe es de nosotros. Encarnémosla, cuidémosla y permitamos que las personas que nos rodean hagan lo mismo. Dejemos de ser intrusivos con la fe que tienen las otras personas. Empecemos a respetar muchísimo más eso. Y yo les aseguro que cuando nosotros tenemos una muy buena relación con nuestra fe y con lo que para nosotros es divino y sagrado, viene, pero por añadidura, que automáticamente vamos a respetar también en el otro su fe y dónde es que la deposita y cómo es que la practica.
Entonces, ya con esto cierro este episodio. Les deseo lo mejor, almas bonitas, y recuerden, no permitan que nadie les robe su fe. No tienen por qué justificarla, no tienen por qué demostrarla absolutamente a nadie. Es algo tan personal como su sexualidad. Y la sexualidad no la vamos voceando por todos lados para que no la reafirmen otras personas. Simplemente es. Bueno, y con esto, recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven siempre su mente a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.